Muy ¿Cómo bien, estás, Víctor? muy bien, muy bien. Tú, Qué bueno. gracias por estar aquí. Me da mucho gusto saludarte, aunque sea por este medio. Ya teníamos rato de no vernos. Y hombre, cada quien con sus responsabilidades, pero qué bueno que sigas empujando esquemas de gerencia para el deporte que nos cambien un poquito la realidad, ¿no? Sí, sí, Recuerdo con muchísimo gusto el trabajo que hiciste en Nuevo León. Eh, Ahí coincidimos y la verdad es que hace falta gente pues con la voluntad gerencial de hacer las cosas, ¿no? sí, fíjate que sí, sí, sí hace falta gente, por un lado, comprometida, apasionada, comprometida con el deporte, y por otro lado, gente con la capacidad suficiente. Hace falta, las hay, pero no lo suficiente, ¿eh? Sobre todo en esta área de la gerencia, de la gestión, de la administración aplicada al deporte, sí siento que hay una carencia todavía. Hemos avanzado, creo yo, en el área del entrenamiento deportivo, por ejemplo. Se ha avanzado importante, los entrenadores están mucho mejor preparados. Hay gente con posgrado en el extranjero y gente preparada en esa parte. Pero sí veo yo, eh, me estoy dedicando a la consultoría, a la capacitación, y ando por todo el país, y veo yo una carencia todavía grande por parte de administradores deportivos, de gente que está al frente como directores, y siento, fíjate que lastimosamente, siento que se ven luego rebasados por la capacidad que tienen ya los entrenadores, los profesores de educación física, los, los instructores, promotores, toda esa gente que está, digamos, en el trabajo diario, en la batalla, superan por mucho a algunos administradores, algunos directores. Entonces, sí, sí estoy insistiendo en esta parte de la administración, de la gestión. Ahora con esto eh, con esto de la pandemia, bueno, pues me aventé el tiro de empezar a dar cursos en línea. Tenía más de 30 años dando cursos presenciales, y bueno, pues hay que adaptarnos, ¿no? Las crisis dicen que sirven para reinventarnos, para hacer las cosas de manera diferente, y no me quise quedar. Y bueno, me aventé a dar pláticas en línea, y compartir con la gente del deporte algunas experiencias, herramientas que yo usé cuando fui director del TEC de Monterrey, y luego en el Instituto del Deporte aquí en Nuevo León, donde tuve el gusto de, de compartir contigo esta área deportiva. Y, y entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Le doy la, le doy la bienvenida ya, hay un grupo ya de gente que ya ingresó. Le doy la bienvenida a esta plática, y pongo un poco el antecedente del tema. Las dos pláticas anteriores hablamos sobre planeación estratégica, y lo importante que es hacer un plan a largo plazo, un plan estratégico a todos los niveles. Les recalcaba mucho yo que la planeación estratégica no solamente lo deben de hacer
los rectores o los gobernadores o los alcaldes, sino lo debe hacer la gente que trabaja en el deporte, que tiene a su cargo un programa o una serie de programas relacionados con el deporte. Y bueno, pues la idea es que todo el mundo haga un plan estratégico. Y comentábamos de la carencia que hay en todos los niveles del deporte en México de hacer un plan estratégico. Hablábamos de que no hay una cultura en términos generales en el deporte para hacer planes a largo plazo. Se hacen planes a muy corto plazo, a un año, a veces los municipios a 3, a veces los entrenadores o las federaciones a 4, a veces los gobiernos de los estados a 6, pero lo que dura el periodo y nos da, no nos animamos a hacer planes a largo plazo, a hacer planes para que podamos tener un futuro más, pues más claro, más alentador, más seguro de lo que estamos haciendo. Y que eso a su vez también, ese plan estratégico nos ayude a aterrizar, a definir, a clarificar el plan operativo. Que el plan operativo, el trabajo día a día, obedezca a un plan estratégico, obedezca a un deseo futuro de cómo quisiéramos estar. La gente se pierde en el día a día a veces precisamente porque no tiene claro hacia dónde va, para qué está haciendo las cosas, para qué sirve lo que hace. Entonces, insistíamos en eso, en la necesidad de, en los 3 niveles de gobierno, en las federaciones, en las asociaciones, en los clubes, los entrenadores, pues que todo el mundo estemos alineados sobre un plan estratégico. Y es por eso que se me ocurrió invitarte, Dieter, a que nos compartieras un poco lo que hiciste, el plan nacional del deporte que le presentaste al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y con la idea de que, bueno, se hiciera algo diferente, algo necesario, diría yo, para la situación del deporte en México. Entonces, sí me gustaría que primero, en términos generales, que nos dijeras cómo se conformó ese plan, cómo lo hicieron, qué metodología utilizaste para llegar a ese plan, a esas estrategias. No estás habilitado, Iker. No estás habilitado, perdón. Ahí voy, Iker, ahí voy. Pensé que estabas. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Ya, si me quieres dejar con la libertad de ponerme yo solo en mute, sí. Prometo ser respetuoso cuando hables tú o otras personas. Ya está. Pero entonces se me facilita un poquito la interacción. Ya está. Primero que nada, Víctor, felicidades por ser una voz, por crear una plataforma donde se discutan estos temas. Muy pocas veces se discuten los temas con la seriedad que se merece la gerencia de nuestro deporte, la gerencia deportiva en general, pero la gerencia de nuestro deporte en específico, muy pocas veces se da el foro para discutir esquemas que pudieran servir o simplemente formas de actuar y formas de operar que uno desde afuera piensa que el deporte, cuando uno toma un cargo público, voy a entrar al cargo público porque obviamente hay muchos puestos en la iniciativa privada en el deporte, pero cuando uno toma un cargo público, la gente por lo general
pues no exige, no demanda. Es como una consagración. Un puesto público en nuestro país se ve como una consagración y un reconocimiento y una oportunidad de ejercer poder, pero no se ve como una obligación de gerenciar bien para un desarrollo y un crecimiento y un avance, mucho menos para una eficiencia de costos o una eficiencia operativa, ¿no? Entonces, realmente, dentro de la comunidad deportiva no existe el tema común de una gerencia en los puestos directivos del deporte como se merece y como existe en otros lugares donde muchos de los puestos públicos en la gerencia y en la administración deportiva realmente se ganan por currículum, no se ganan por medallas o no se ganan tampoco por influentismo, se ganan con un currículum y con una selección de quién es la persona más capaz para gerenciar esa responsabilidad que tiene como último objetivo beneficiar a la población. Y no es, a fin de cuentas, no es otra cosa más que el dinero de todos nosotros en los impuestos que pagamos, que son ejercidos y pues o se ejercen bien o se ejercen mal. Todos los que estamos aquí, y saludo, veo algunos nombres conocidos, pero saludo a toda tu audiencia, porque todos tenemos una pasión en común, ¿no? Que es el deporte. Y todos nosotros quisiéramos ver que nuestros impuestos están siendo bien administrados para crear, por un lado, glorias deportivas y tener a México en un escalafón muy distinto en cuanto al ranking mundial en los diferentes deportes, pero por otro lado también un orden y una estrategia alrededor del desarrollo social y el desarrollo integral a través del deporte social y la activación física, ¿no? Entonces, parto de ahí diciendo que estoy con muchísimo gusto aquí. Estoy abierto a cualquier persona que tuviese alguna idea que quisiera rebotar. Yo no me las sé todas, pero, y a lo mejor hasta confundo más a alguien, pero bueno, cuando menos la pasión del deporte lo tengo en las venas y siempre estaré dispuesto a ayudar, que es como realmente me involucré en el proyecto de Nación, de manera totalmente desinteresada. Tengo que aclarar eso. Nunca busqué un puesto. Siempre fui muy claro con Alfonso Romo, quien es ahora el jefe de la oficina de la presidencia, y con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo como mexicano estoy dispuesto a colaborar para crear un proyecto de nación, pero que no va más allá y tampoco estoy dispuesto a asumir ningún cargo. Y eso lo dije y lo aclaré desde un inicio, y para responder un poco ya directamente a tu pregunta, creo que es esencial. Creo que cuando no hay conflicto de interés, tú presentas realmente un proyecto donde no estás de alguna manera inclinado a hacer un proyecto a modo en caso de administrar ese proyecto, sino que lo presentas por la lógica gerencial y la importancia de la detonación de la activación física y el deporte, y sea las consecuencias que sea en algunas ciertas reformas que se necesitan hacer en la ley o en la amplitud de las responsabilidades de ciertos puestos públicos, porque quizá entrando un poquito en materia, lo voy a definir de inicio a fin, pero quizá metiéndome a la mitad de los objetivos, pues realmente la CONADE está rebasada. La CONADE no tiene la estructura ni las facultades para ejercer la supervisión total y absoluta del deporte en México. Simplemente es como con una empresa. Tú no le puedes cargar al director general, le puedes cargar todas las funciones. Para eso tienes a un director de información, por eso tienes un director de recursos humanos y los dejas operar. ¿Por qué? Porque en una sola persona y en una sola institución no puede recaer toda la responsabilidad.
de la activación física, del desarrollo social, del deporte de alto rendimiento y además la administración de presupuestos, ¿no? Entonces, con esa mentalidad fue que yo me uní al equipo de trabajo en pre-campaña y durante la campaña, que pues concluyó con el proyecto de nación que fue incorporado al proyecto general que fue aprobado por unanimidad en el comité de Morena antes de entrar de lleno a la campaña, ¿no? Un gran trabajo colaborativo con el secretario de Educación Pública actual, Esteban Moctezuma, que ese es uno de los ingredientes importantes cuando uno está elaborando un proyecto. No puede ser un silo, no puede ser un eslabón aislado, sino que tiene que haber una intercomunicación con todos los involucrados para que pues, las cosas funcionen y se entrelacen bien, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que iniciamos? Primero que nada por convicción propia y por cierto conocimiento que yo tengo. Yo fui presidente de los deportes acuáticos del estado de Nuevo León, como tú bien recuerdas, ahí coincidimos, hicimos grandes cosas y precisamente se basó mi gerencia no en controlar, sino en involucrar a todos y en poder imprimir otro tipo de gerencia al deporte. En ese caso, pues era solo los deportes acuáticos y solo del estado de Nuevo León. Pero de alguna manera mi formación, pues siempre ha sido en base a tener que entregar resultados. La iniciativa privada, por lo general, te deja las cosas bien claras. O tuviste resultados o no tuviste resultados, y las consecuencias o los aplausos se los lleva uno como cabeza de una institución privada por las cosas que se hacen bien, ¿no? Entonces, con esa misma mentalidad fue que yo me ofrecía a apoyar y nos basamos en estudios académicos y nos basamos en estudios de instituciones sin fines de lucro que nos ayudaron a analizar realmente qué había en otros lados del mundo que pudiese sonar como los ingredientes que México requiere, porque se ha visto que México pues no ha avanzado ni en activación física de la población, y ahí tenemos el gravísimo problema de la diabetes, la obesidad, etcétera. No ha avanzado mucho en el desarrollo social y no ha avanzado tampoco en el medallero olímpico. Creo que hemos avanzado digamos que en la franja media del rendimiento deportivo internacional. Es decir, tenemos ya más semifinalistas en Juegos Olímpicos, tenemos ya más finalistas en Juegos Olímpicos, pero no damos ese brinco. Y eso fue lo que me causó mucha inquietud de por qué otros países sí han podido dar ese brinco y México no. Entonces, la primera sugerencia en cualquier proyecto de gerencia deportiva es, pues primero analizar las causas que nos llevan a donde estamos y qué se tiene que mejorar, pero también qué se tiene que mantener. Eso fue muy importante. En nuestros estudios no desechamos todo, sino que dijimos, a ver, esto está funcionando, vamos a ver nada más cómo lo pulimos y lo hacemos mejor. ¿Y cómo sabemos cómo hacerlo mejor? Pues tenemos que analizar otros países, porque en México pues no había un esquema que pudiéramos usar como comparativo, ¿no? Ni histórico, ni actual en cualquier otra estructura que existiera en México. Entonces, a través de una universidad, la universidad privada más grande de México, y el Aspen Institute, fue que yo los junté para tener, por un lado, la puerta de entrada al Aspen Institute, que en ese entonces estaba presidido por el doctor Juan Ramón de la Fuente, que me ofreció un apoyo magnífico y sensacional, y estuve como parte del consejo del Aspen Institute recorriendo varios lugares del mundo para entender un poco mejor los modelos deportivos existentes. Y la institución académica nos ayudó con todo el análisis, con todas las encuestas, porque ¿qué hicimos? Buscamos también encuestas que fueran representativas por su tamaño
que fueran representativas en lo que el mexicano realmente quiere del deporte, porque una cosa es proponer algo de un sistema según lo que tú quieres para el deporte, porque siempre entra pues el contacto humano del que está dirigiendo el proyecto, entra pues a dirigir un poquito hacia dónde lo quieres llevar si no tienes cuidado. Entonces, lo primero que hicimos fue encuestas sobre diferentes temas a la población mexicana y después encuestas a aproximadamente 45 a 50 responsables pasados o presentes del deporte en México. Entonces, primero buscamos a ver qué es lo que realmente México quiere, no lo que yo como dirigente del proyecto quiero, sino qué es lo que quiere México, qué quiere el mexicano. Y resultó que los estudios fueron bien claros. Uno, hartos del influyentismo y de la corrupción en el deporte. Dos, no entendían los esquemas, no sabían para qué función tienen los diferentes institutos o comisiones. Y el tercero, que querían obviamente resultados y querían sentirse orgullosos del deporte mexicano en espectros internacionales y a nivel internacional. Entonces ya con eso analizamos, bueno, qué es lo que tienen los sistemas en México deportivos que pueden llevarnos a eso y qué no tienen. Y en base a lo que no tienen, nos fuimos a buscar, analizar diferentes esquemas en países para ver qué podíamos entender mejor para tropicalizarlo, porque tampoco es que tú puedas agarrar el modelo de Gran Bretaña e implementarlo en México, pero ciertas esencias de los motivos por los cuales se configuró un esquema como en Gran Bretaña, por ejemplo, sí te sirven para decir, ok, ya entendí el por qué lo hicieron, ahora en México va a tener que hacerse distinto. Entonces fueron esas tres etapas, entender al mexicano y a los que han sido dirigentes del deporte e involucrados y líderes de opinión en el deporte, analizar otros esquemas para ver cómo han dado resultados y qué cosas de esas han dado resultados. Y el tercero fue tropicalizarlo a la realidad estructural política y de la sociedad en México. Entonces, por ahí empezó cómo esquematizamos. ¿Qué hicimos? Primero esquematizamos el camino, el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Y después de tener esas tres vertientes, pues entonces fuimos asignándole nombre y apellido y recursos a cada una de esas vertientes para ir haciéndolas de manera ordenada para que una alimentara a la otra. Entonces, así es como realmente empezamos a vislumbrar el trabajo que se tenía que hacer y acabó siendo un trabajo de un poco más de 18 meses y visitas a 6 países con 6 presidentes de comité olímpicos, con los ministros del deporte y cultura y con algunos metodólogos de esos países y también, muy importante, con la iniciativa privada de esos países para ver y entender qué es lo que ellos necesitaban para inyectarle recursos a un sistema deportivo federal, ¿no? Oye, Dieter, y bueno, eso se hizo un trabajo bastante serio. Yo creo que nunca se ha hecho un trabajo tan serio así sobre el deporte mexicano. Yo creo que es algo que rebasa por mucho todo lo que se ha hecho, se había hecho anteriormente, porque sé que se hizo algo con Fox, que participé yo, se hizo algo con Peña Nieto, supe que se hizo algo con Peña Nieto, pero algo así tan serio, tan profundo, tan bien hecho, yo creo que no, me atrevo a decir que no hay, no hay. Mi duda es, bueno, y entonces si se hizo un trabajo tan bueno, ¿qué de esto se está implementando? ¿Qué de esto se aprovechó? ¿Hay algo? El micrófono se apaga. Ahí voy, Víctor. ¿Sabes qué? Sí. Voy, Víctor. ¿Ya?
Ahora sí, muy bien. Mira, ¿Sabes? Déjame comentarte algo para que no te estreses, Dita. No sé por qué razón dejas de hablar ya. te saca. Entonces tengo que volverte a activar, pero yo lo hago con mucho gusto. Ok, bueno, o la otra es que me siga hablando. Ya no sé. Y yo no hablo. Está bien, me gusta. Eh, Dale. mira, es un poco, te voy a ser muy sincero, ahora que pues el trabajo concluyó, se hizo un trabajo muy fuerte también de convencimiento, realmente me puedo decir parte de la campaña del presidente, porque hicimos un trabajo muy arduo para explicar hacia dónde iba esta reforma del sistema deportivo, porque no era nada más nos vamos a enfocar en ciertas cosas. Era una reforma total y absoluta del deporte y una transversalidad de todas las secretarías. Inclusive cuando se ganó la elección y se estaba ya nombrando definitivamente a los miembros del gabinete, yo platiqué con la mayoría de ellos porque el deporte, si quiere avanzar en México, necesita un trabajo totalmente transversal. O sea, la Secretaría de Salud tiene que participar, así como obviamente la Secretaría de Educación Pública, pero también la Secretaría del Trabajo y también obviamente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía también, porque inclusive se había trabajado en ese entonces que existía todavía ProMéxico, se estaban platicando acerca de crear alianzas con otros países de intercambio de metodólogos y de entrenadores, pero no con el fin de traernos a los entrenadores como siempre se hacía, que lo más fácil era, pues, contrátate a un entrenador cubano o contrátate a un búlgaro. Aquí lo que queríamos crear era a través del trabajo con la Secretaría de Economía, y estoy dando un ejemplo nada más de la importancia de la transversalidad de lo que debe de ser el deporte en un país, que queríamos mandar a entrenadores al extranjero, pero a cientos de entrenadores, mandarlos al extranjero, y al cabo de 4 años regresaran capacitados, y aunque esos beneficios no fueran ya palpables en el sexenio, y ahí viene lo más importante, el proyecto se estaba haciendo a 16 años. O sea, era un proyecto a 16 años, porque eso es lo que se analizó que toma cambiar de generación y trabajar con la nueva generación de deportistas de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, se trabajó con la mayoría de los que acabaron siendo nombrados los secretarios de Estado, y todos estaban muy entusiasmados. La misma Tatiana Cloutier es muy entusiasmada, es muy ávida del deporte, es una fanática del deporte, podría decir yo, tú la conoces bien también, de Monterrey. Y entonces hubo un clic inmediato. Es un poco frustrante ver que los principales ejes, pues de alguna manera fueron ignorados cuando se tomaron las riendas del deporte, porque no había una, digamos que una voluntad por entender el proyecto, ni siquiera, que se contradice mucho con la misma voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se vio muy interesado en esto y dijo, a ver, un proyecto así no va a tener límites de recursos, porque son recursos bien invertidos para el bien de la población, ¿no? Pero bueno, el resto hasta ahora ya es historia, que no se ha aplicado nada. Yo no he visto un proyecto, un plan de trabajo que incluyera algunos de los contenidos, más que una vertiente que de hecho dependía más del secretario de Educación Pública, el secretario Esteban Moctezuma, que es la reforma a la Ley General de Educación, donde se incorporó, y a mí me pidió liderar digamos que esa redacción nueva para la Ley General de Educación, para incluir el deporte como un componente obligatorio y también como un componente de cohesión social a través de la educación. Entonces, en ese sentido, sí se avanzó y se logró redactar en la nueva ley. Todo lo que eran los otros ejes, que ahorita, Víctor, seguramente querrán entender un poquito
tu audiencia de qué se trataba, ¿no? Creo que es igual de importante explicar el por qué se hizo como se hizo, que eso es lo que estamos concluyendo ahora, como también qué es lo que se hizo, ¿no? No nada más cómo se hizo, sino qué se hizo. Y yo te hablaba sobre la transversalidad. Todo corría con un esquema donde el deporte, y eso no sucede en ningún otro país, donde hay un instituto, que es una comisión, que ni siquiera tiene las facultades plenas de tomar decisiones, que rige todo, rige los presupuestos del alto rendimiento, rige el deporte social. Eso no existe en ningún sistema que ha sido exitoso. Existe un esquema como el de México. Entonces, lo primero que era involucrar a más participantes, era involucrar a más personas e institutos y secretarías a sentirse corresponsables del desarrollo del deporte en todas sus facetas, ¿no? Para ello, se pensaba que deberíamos de dividir en 3 prioridades el deporte. Uno es la elevación de la prioridad de la activación física. O sea, es un hecho que en México se habla mucho, inclusive el secretario anterior, en el sexenio anterior, declaró la obesidad adquirida, no la obesidad genética, la obesidad adquirida como una pandemia. Ahora que está de moda, ¿no? Estar en pandemias, pues llevamos ¿cuántos años con una pandemia tremenda que si uno ve las muertes que ocasiona, pues son bastante más superiores que esta que nos tiene vueltos locos, como es el coronavirus, ¿no? Entonces, creo que no hemos reaccionado a una cuestión muy delicada que, muy aparte de ganar medallas, es una cuestión de una nueva filosofía de vida que se tenía que inyectar. Y he ahí que no podíamos nosotros ofrecer resultados en 2 o 3 años. Los resultados se dan de 12 a 16 años porque había que cambiar todo el modelo educativo y había que crear una transversalidad total. Hicimos una propuesta del Comité Nacional de Activación Física. Esto lo absorbimos y esas son una de las cosas que tropicalizas cuando ves lo que existe en otros lados y lo incorporas a un esquema político como el de México. Esto digamos que lo copiamos de lo que era el Comité Nacional de Productividad en el sexenio anterior. El Comité Nacional de Productividad tenía a la Secretaría de Hacienda como máximo responsable, porque a fin de cuentas pues, es responsable de que se genere más dinero y que se gaste menos dinero. Entonces, este Comité Nacional dependía de Secretaría de Hacienda o debería de depender de la Secretaría de Hacienda y donde se conjuntan todas las secretarías afines que tengan corresponsabilidad en activar físicamente a los mexicanos, ya sean niños, jóvenes o adultos. Entonces estaba la Secretaría de Educación Pública, está la Secretaría del Trabajo y lo que les había platicado de la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, este Comité Nacional de Activación Física crea políticas públicas transversales donde todo mundo se corresponsabiliza y donde todo mundo pues apogina, ¿no? De los diferentes presupuestos de las secretarías, todo mundo apogina y con eso se crean recursos que luego al invitar a este mismo Comité Nacional, a la sociedad civil y a la iniciativa privada, creas un esquema ordenado de objetivos comunes. Porque ¿qué está pasando en México? Tenemos muchas fundaciones, yo estoy en el consejo de varias de estas fundaciones, que pues sí tienen la preocupación de activar físicamente a los mexicanos, de meter deporte en las escuelas, de poner parques con aparatos al aire libre, ¿no? Está la Fundación Harp Helú, está Queremos Mexicanos Activos, está Grupo Caluz, pero todo mundo desangelado y no maximizamos el impacto porque no hay un orden de algún objetivo común, un lineamiento que enfoque todos esos esfuerzos y baterías y recursos hacia lo que todos juntos obviamente podemos lograr mucho más que cada uno en lo individual. Entonces, ese era la promoción de la activación física
con una corresponsabilidad que abarcaba básicamente a todos los tomadores de decisión, pero supeditada a la Secretaría de Hacienda, porque era ella la que tenía que controlar que pues, los recursos fueran bien gastados, ¿no? Dentro de ese primer párrafo existía la promoción de las ciudades sanas, el uso de bicicleta, una modificación a la infraestructura. Entonces, por eso el secretario de Comunicaciones y Transportes también jugaba un rol importante, porque todo está tan entrelazado. Si quieres activar físicamente a la población, no puede ser nada más la Secretaría de Salud haciendo medio sus cositas y luego la CONADE pues tratando y la Secretaría de Educación Pública pues metiendo un esquema, pero que se coordina con qué, ¿no? Entonces, ese era el primer gran párrafo. Y ahí tenemos a un amigo en común, a Juan Manuel Rotter, que fue elemental también en todo este trabajo, por su experiencia ya de haber estado pues apoyando al Instituto del Deporte de Nuevo León, pero también con cargos oficiales en la CONADE. Nos ayudó mucho para ver hasta dónde la CONADE realmente participa en la activación física y dónde no, ¿no? Entonces, se trabajó esto. Esto es algo similar a lo que, y empezamos a ver, pues, de dónde sacamos esas mejores prácticas. Es algo similar a lo que hace Australia. ¿Sabías que en Australia, para que se les dé una licencia de gimnasio a la iniciativa privada, se tienen que comprometer con el sistema público de educación para ofrecer 1 o 2 o 3 horas de su tiempo muerto para que las escuelas puedan llevar a sus niños a hacer ejercicio en los gimnasios, y tienen que poner a los instructores y a los profesores los mismos gimnasios. Es una manera de cobrarle un impuesto en especie a cambio de una licencia. Y ahí nos abrieron los ojos porque dijimos, oye, es que todo mundo colabora en tratar de promover la activación física, ¿no? Bueno, entonces ese era el punto número 1. El punto número 2 era un deporte para todos. O sea, era una promoción de un tejido social sano y un desarrollo integral de las nuevas generaciones, que va más allá de nada más activarse físicamente, ¿no? La activación física, pues, es casi una vacuna contra los grandes problemas de salud. Y aquí en el deporte para todos había un esquema muy amplio de un desarrollo de ligas interescolares e intermunicipales, mucho apoyo al deporte adaptado, con recursos, que esos mismos recursos se había hablado ya con muchas fundaciones y estaban dispuestas a inyectar algo de recursos para poder dignificar, digamos, a la gente que requiere necesidades especiales para practicar deporte, que eso se hiciera, ¿no? Un trabajo en equipo con los padres de familia, se planeaba estructurar comités vecinales para promover la práctica deportiva, y también un trabajo muy importante, y esto lo aprendimos también de otro país, particularmente Gran Bretaña, un trabajo en las cárceles, un trabajo del deporte en las cárceles, sumamente profesional, con mucha rutina diaria, competencias intercárceles para crear un sentido de pertenencia, de entrenar, etcétera, etcétera, para recomponer un poquito el tejido social, porque pues todos sabemos que un muchacho que hace deporte, pues es de 8 veces a 10 veces menos susceptible a entrar al crimen organizado. Gran Bretaña hizo este modelo y resultó que redujo a la mitad la reincidencia criminal entre los presos juveniles. Entonces, digo, haz de cuenta que usamos al resto del mundo como pruebas piloto y nos dimos cuenta que hay cosas muy interesantes, ¿no? Este deporte para todos tenía a la Secretaría de Educación Pública como polo central, donde las instalaciones o se iban a trabajar a través del esfuerzo municipal, o si ya existían instalaciones deportivas en las escuelas, se planeaba abrirlo a los municipios para que en las tardes se pudieran usar las instalaciones, porque como tú sabes, nuestras escuelas públicas pues dejan de dar clases y cierran, pero son instalaciones que muchas veces son súper valiosas
para el deporte comunitario y a veces son las únicas instalaciones en forma, ¿no? Entonces, ese era el gran pivote del punto número 2, que también tenía una capacitación constante a profesores y entrenadores para, si ya van a practicar deporte en los municipios y en las comunidades, pues lo que queríamos es tampoco desperdiciar la posibilidad de captación de talentos. Entonces, si iban a aprender a hacer deporte, pues que lo aprendan bien, con la técnica correcta, etcétera, para que después eso solito, las comunidades fungieran como desarrolladores de los talentos, que luego en el punto número 3 era donde se captaban, se descubrían y se trabajaban los talentos. Esto lo hace muy bien Francia y Alemania, aunque no tienen un sistema colegial como lo tiene Estados Unidos, sí tienen un esquema de supervisores que van a las comunidades, van a los torneos y ven qué niños o niñas tienen facultades y las inscriben y las apuntan y le mandan una carta a los papás y les dicen, y ya depende de ellos que lo acepten, pero de ahí ya los van dirigiendo, ¿no? Y el tercero, que es sobre todo para el deporte de alto rendimiento, es la planeación y la transparencia. Es inevitable darnos cuenta que nunca hemos oído de una planeación que realmente estén dispuestos los dirigentes a sacrificar sus medallitas en su sexenio o en su gestión a cambio del largo plazo. Y aquí Juan Manuel Rotter y yo fuimos bien claros. Puede ser que cayéramos un poco, que fuera una curva descendente para luego sí detonar, porque había que corregir tantas cosas que a lo mejor sí perdías 1 o 2 años, pero eso a cambio de 3 o 4 Juegos Olímpicos a futuro, donde ya pudieras tú tener una planeación desde los deportistas maduros, los deportistas ya de alto nivel y de élite, los deportistas en formación y los infantiles, que realmente el interés supremo eran los infantiles y los juveniles, no tanto los deportistas ya consagrados, porque honestamente, Víctor, tú lo sabes muy bien, ¿qué puede hacer un sistema deportivo por un deportista que tiene 27 años, 28 años? Sí, quizá ya medallista olímpico, pero ¿qué más vas a hacer con ese deportista? Si tú nada más tienes 24 horas del día, pues de alguna manera tienes que darles todo el apoyo a los consagrados, pero tu trabajo, 80% debe de estar en todos los demás que perdemos. En los estudios que hicimos, 55% de los niños dejan de practicar deporte antes de los 14 años. 70% de los niños o jóvenes dejan de practicar deporte antes de los 17. O sea, si quisiéramos nosotros ser un semillero de medallistas olímpicos, imagínate tener 7 veces más deportistas de alto rendimiento, pero ahí venía un eslabón esencial, el trabajo con las federaciones. Y tú sabes que son todo un rollo político y muchas veces no tienen el más mínimo interés en promover el deporte y desarrollar el deporte, sino que es puro interés propio. Hay muchas excepciones, hay gente sumamente comprometida, honesta y capaz en algunas federaciones, pero hay algunas otras federaciones que digo, los resultados no mienten, ¿no? Nunca, es con lo que yo empecé. La gerencia siempre se mide con resultados. Cuando no hay resultados, pudo ser por lo que sea, pero no hubo resultados, ¿no? Entonces, este tercer punto, este tercer eje, la planeación de transparencia en el alto rendimiento, era unir fuerzas, asegurar los recursos y desarrollar a los atletas en el mediano y largo plazo. Ya el corto plazo ni lo consideramos tanto. ¿Cómo íbamos a hacer esto? El Comité Olímpico Mexicano y la CONADE y los institutos estatales, depende de las personalidades que estén en el cargo, es que se hablan o no se hablan. Si son amigos, se hablan. Si son enemigos, no se hablan. Pues debe de haber una obligación, pues es tu puesto de trabajo. Tú tienes una obligación de hacer lo que tienes que hacer para coordinar bien a todos los integrantes de un sistema deportivo. Entonces, lo que íbamos a hacer es de alguna manera forzar esa comunión de trabajo a través de un consejo rector.
Okay. Tú lo conoces muy bien como el sistema español, con el lado, o UK Sports, que preside Sebastian Cohen, el gran corredor. Y sí, otra vez, lo teníamos que adaptar a la Constitución mexicana, a las leyes de México y a los institutos y las capacidades que tenían estos institutos. Pero lo que sí se requería era una reforma para tener este consejo rector que era un componente de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación, iniciativa privada, sociedad civil, deportistas y exdeportistas, pero con una agencia de auditoría, auditores externos, que pudieran transparentar sin que el presidente de este consejo rector pudiera decir nada. No es el presidente del consejo rector el que iba a presentar los financieros, era esta empresa de auditoría que habíamos hablado con algunas empresas líderes en el mundo y estaban dispuestas a hacer esto pro bono. Entonces hubieras tenido un Deloitte o un Pricewaterhouse transparentando los recursos, y el compromiso era que empezábamos con el año 1 el mismo presupuesto que se otorgó de 2.700 millones, pero paulatinamente durante 6 años se iba a bajar para que el gobierno ya no pusiera dinero y que esto fuera absorbido por la iniciativa privada. Estoy hablando únicamente del deporte de alto rendimiento. Y este consejo rector, este presidente del consejo rector, realmente sí era la persona, era como el ombudsman. Tenía que haber un ombudsman del deporte por encima de la CONADE, por encima del Comité Olímpico, que aunque el Comité Olímpico pues, se rige por normas internacionales, pero a fin de cuentas es un órgano mexicano que con buena, digamos que con buena mano izquierda, y ahí era tan importante encontrar a la persona correcta, con buena mano izquierda, juntar a todos los participantes, a los gobernadores, a los institutos estatales, a la Secretaría de Educación, a la CONADE, al Comité Olímpico, a las federaciones, y realmente hacer un trabajo en conjunto, donde el Comité Olímpico asumía algunas responsabilidades que actualmente no ejerce, que es la supervisión de las federaciones. Esto lo hacen la mayor parte de los países del mundo. El Comité Olímpico es el que dice, voy a tomar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor este ejemplo no cuenta, pero supongamos que la Federación Mexicana de Natación no tiene transparencia en sus finanzas. Supongamos que la Federación Mexicana de Natación hace errores en las inscripciones de los nadadores en las competencias internacionales. Supongamos que la Federación Mexicana de Natación no atiende bien a sus deportistas. No, son puras suposiciones, ¿no? Y tomé esta, o como puedo tomarla de patines sobre ruedas. Bueno, ahí el Comité Olímpico es el interlocutor con la Federación Internacional de Natación. Y es ahí donde el Comité Olímpico mismo debería de cabildear ante la FINA el que se sancionara o se suspendiera a esa federación hasta no regularizarse en la transparencia de los recursos, cuando menos, ¿no? Entonces era un trabajo en conjunto de supervisión entre todos. Y ese era el tercer ángulo del modelo. Okay. Muy interesante, sí, interesante y completo, ¿verdad? Muy completo el modelo. Déjame ir, hay unas preguntas por aquí, déjame, dame oportunidad de verlas, porque creo que sí vale la pena tocar. Sí, claro, con mucho gusto. Algunas preguntas de los participantes. Las fáciles me las dejas a mí, ¿no? Ya las difíciles las tomas tú. No, al contrario. Tú te las vas a chutar todas. Muy bien. Te preguntan, Dieter, que si tú consideras que el deporte en México debería estar a nivel secretaría. No. No. Porque a lo que se refiere Ramón es, el que hace la pregunta, es porque de esa manera entonces tener mejor relación con los recursos y tener más apoyo, tener más manejo en eso que dices tú de la
de la transversalidad con otras secretarías. Sí. Perdón. Mira, no estoy diciendo que no pudiera ser un pequeño avance, pero para México esa no es la solución. En un sistema más sofisticado, más transparente, probablemente sí pudiese ser que ese sea el siguiente paso. Creo que México primero tiene que cumplir con un paso anterior a una definición de una secretaría, porque esa es como que la salida fácil, ¿no? Es lo conviertes en un ministerio del deporte, una secretaría del deporte. Como quiera no estás logrando todo lo que se necesita hacer. Sí tienes más autonomía de presupuesto y ahí te pones a temblar porque como quiera pues no estamos muy transparentes en el presupuesto. Ahora imagínate una autonomía plena, ¿no? Yo creo que antes de eso tenemos que engranar el sistema y después sí elevarlo quizá, pero eso sería un siguiente paso. Ahorita para México lo importante es mira, si es secretaría porque es miembro del gabinete del presidente o no, eso no es tan importante. En ese sentido, concuerdo quizá en elevar la relevancia del deporte, pero eso era lo que se procuraba hacer con este consejo rector. Este consejo rector realmente respondía al consejo, ¿no? Pero el presidente del consejo rector sí tenía una línea directa con la oficina de la presidencia. Es decir, sin tomar una posición oficial de ministro o secretario, este ombudsman, de alguna manera, tenía la responsabilidad de dar resultados al gobierno en toda esta conjunción de todos los entes integrantes del sistema. Muy bien, me parece muy bien. Pablo hace el comentario de que en Querétaro se hizo algo con los penales y que tuvo mucho éxito. Yo creo que sí ha habido algunos esfuerzos aislados en algunos estados, en algunos municipios, con relación a las cárceles, y yo creo que sí, siempre se tiene éxito. Ahí hay un campo muy interesante que explorar. Por otro lado, dime. Pero sin duda. Preguntan, ¿hay alguna parte donde se pueda ver este proyecto que hiciste, Dieter? Sí, en el proyecto de Nación viene gran parte de esto. De otra forma, pues hay un escrito oficial que se le presentó al presidente, pero en el proyecto de Nación, que no sé si todavía esté subido a la plataforma pública a través de, no sé si sea proyectodenacion.com.mx o yo creo que si se googlea se encuentra. Sí hubo una, sobre todo durante la campaña, donde el proyecto de Nación en su integridad, o sea, lo industrial, lo agrícola, todo, incluyendo lo deportivo y lo educativo, estaba en la plataforma abierta. La verdad no sé si siga pública o no. De acuerdo. Muy bien. Pero con mucho, mira, yo tengo digamos que, así como a la usanza política, ¿no? Que tienes 2 minutos para explicarlo. Tengo yo un pequeño flyer que yo te lo mando a ti, tú mándaselo a todos los interesados. Sí. Ándale, gracias. Sí, mándame eso y yo se los comparto en mi página, con mucho gusto, aquí a los que me están siguiendo. Muy bien, Dieter, muchas gracias. Oye, mencionan aquí de la importancia de hacer un plan a largo plazo y que comentan que el problema está precisamente en eso, que no hay un plan a largo plazo y en ese plan tampoco se suben, como no lo hay, como no existe, entonces no se ve lo que tú dices que debiera suceder, el que se suban otras organizaciones, otros entes deportivos, simplemente los 3 niveles de gobierno, las federaciones deportivas, las asociaciones, los clubes, hasta el entrenador y el último deportista, ¿no? Como que hace falta ese liderazgo, ese plan que lidere a todo lo demás y por esa razón, lo que tú comentas, pues hay muchos esfuerzos aislados, como que cada quien anda para su lado y no hay algo, ni una institución, ni un liderazgo como figura, como persona, que precisamente
una todos estos esfuerzos y todos estos recursos que están dispersos, ¿no? Se invierte mucho en el deporte, pero tienes mucha razón, hace falta ese plan que le dé orden, que le dé estructura al deporte en México y sobre todo que no pensemos, que nos quitemos la idea del corto plazo, de tener resultados. Alcalde quiere tener resultados en 3 años y gobernador quiere tener resultados en 6 años, sino que hubiera un plan nacional a largo plazo del cual estuvieran alineados los demás órganos de gobierno, las federaciones, insisto, y asociaciones, para que fuéramos haciendo cosas de manera conjunta y fuéramos acercándonos a ese deseo futuro, a eso que potencialmente, a ese lugar en el que potencialmente este país puede estar en el deporte. Porque sí, la verdad es que vemos a otros países avanzar, vemos a otros países ya en un nivel haciendo cosas que nosotros ni nos hemos imaginado. Y no avanzamos. La realidad es que no avanzamos. Sigo escuchando, yo tengo 40 años en el deporte y sigo escuchando lo mismo, ¿no? Es que la asociación amañada, no sueltan ahí, es el mismo, no, las elecciones amañadas, los programas, si levantas la voz te castigan, al deportista que no esté con el presidente, entonces no lo llevan a la competencia. Sigo oyendo cosas que oí hace 30 años y lo sigo viendo. Y creo que es algo muy importante. El deporte, en cierta forma, lo tienen secuestrado las asociaciones deportivas, las federaciones. Bien decías, hay varias excepciones, pero está secuestrado, no dejan que avance, no dejan que crezca. Y por otro lado, los órganos de gobierno, los estados y los municipios, pues batallando para conseguir el recurso porque el deporte no despega, no convence, no es una prioridad social y por lo tanto tampoco es una prioridad ni del poder ejecutivo, ni de los diputados, ni de nadie, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante lo que dices, urge un plan como el que hiciste, un proyecto como el que hiciste, un proyecto de nación del deporte que una a todos y que le diemos sentido y orientación a lo que andamos haciendo en las diferentes trincheras. Sí, mira, el curioso que lo mencionas, nuestros asesores principales que accedieron casi de inmediato cuando yo los fui a visitar fueron particularmente 4. La vicepresidenta del Comité Olímpico Canadiense, el expresidente del Comité Olímpico colombiano, el presidente del Comité Olímpico brasileño, vicepresidente del Comité Olímpico brasileño, y el presidente del Comité Olímpico y el ministro de Cultura y Deporte de España. O sea, esos son los niveles a los que nosotros fuimos a preguntar por asesoría, a que se involucraran, y increíble cómo de inmediato dijeron que sí, aunque pues no les correspondía, suficiente ocupados están, pero inclusive los trajimos a México cuando hicimos el lanzamiento del proyecto, los trajimos en una mesa redonda y casualmente a lo que tú haces alusión, todos decían, a ver, es que no lo puedo creer, no puedo creer que todo lo que estoy viendo de los estudios, que no hayan tenido un solo avance con todo el potencial que existe en México, ¿no? O sea, ellos decían, sobre todo el de Brasil, decían, hombre, yo ya no sé si ayudarte porque te voy a ayudar y nos van a barrer. Pues bueno, de ahí, de dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Pero obviamente el potencial en México, que hay una cosa que omití,
que también en el plan de alto rendimiento estábamos queriendo segmentar los apoyos metodológicos y de la capacitación de profesores en México o en el extranjero, dependiendo del genotipo del mexicano. Es decir, nos íbamos a enfocar a más deportes al norte de la República, que puedan ser deportes en conjunto, y béisbol, todo lo que necesita y requiere físicos más altos. La misma natación estaba más enfocada al norte de la República. Luego, en el sur, estábamos viendo que pues ahí podrían ser los puntos de detección y desarrollo de talentos para levantamiento de pesas, para boxeo, en fin, había que trabajar. México, son muchos Méxicos, no puedes apoyar a los deportistas por igual si no consideras para qué son aptos genéticamente, ¿no? Entonces, ese era otro de los ingredientes que nosotros teníamos. Y pues sí, cuando tú dices que no hay un proyecto a largo plazo, mira, he visto decisiones que se toman, pero son como, no sé, son decisiones reactivas en lugar de decisiones que se tomen por orden y estructura a un objetivo de largo plazo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cambio, te preguntas, bueno, ¿este cambio es bueno para el desarrollo del deporte o no? Pues no sé, porque como no es una vertiente de trabajo de un plan, pues entonces ya no sabes a qué le están tirando muchas veces, ¿no? Y yo todavía es fecha que no veo a un dirigente del deporte federal asumir la responsabilidad de que a lo mejor en su sexenio no se ven grandes resultados, que los resultados se están sentando y aunque ya no le toquen a esa persona las medallas, se están sentando las bases para que dentro de 12 años, quizá 2 sexenios o 3 sexenios después, sea que le toque al suertudo el trabajo bien hecho, ¿no? Pues no es nada diferente a lo que sucedió con los Juegos Panamericanos que recién pasados. Ese trabajo, el buen rendimiento tuvo dos razones, que los países, algunos países llegaron muy mal a los Juegos Panamericanos porque tenían sus Juegos Sudamericanos de algunos deportes, entonces ya no llegaron en plenitud. La otra es que pues, Canadá básicamente no mandó ningún deportista entre los primeros 3 de su país. Y la caída de países como Cuba y Venezuela que están tronando tremendamente en sus sistemas deportivos y ya básicamente no tienen deportistas de alto rendimiento que puedan lograr medallas olímpicas, ¿no? Pero además sí hay un buen trabajo de generalización del deporte competitivo a través de la República Mexicana, que eso mucho tiene que ver la Olimpiada Nacional. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, dijimos, no, eso no lo vamos a quitar, lo vamos a reforzar. Y lo que vamos a hacer es pequeñas ligas y pequeños torneos municipales, delegacionales, municipales, estatales, para luego enlazarse al sistema nacional, pero con orden, porque la Olimpiada Nacional luego no se habla con los calendarios de, por ejemplo, de CONADEIP, o no se habla con los calendarios de las federaciones. Entonces, ¿qué tal sería una Olimpiada Nacional realmente que se tomara como el campeonato nacional más importante de las federaciones de cada deporte y que estuviera el calendario bien enlazado con lo que se hace a nivel deportivo, ¿no? En el universitario? Porque luego pones a los deportistas en conflicto, tienen becas con sus universidades, tienen que ir a los Juegos Universitarios, pero pues entonces ya no pueden ir a la Olimpiada Nacional porque es a la misma fecha o llegan mal preparados. Entonces hay un desorden general ahí, que era otro de los ingredientes importantes, una calendarización bien organizada entre todos. De acuerdo. Una pregunta que hace aquí una de los participantes es, ¿cómo verías tú el regresar a que los campeonatos nacionales de las federaciones fuera los eventos más importantes desde el punto de vista competitivo? Pues mira, tendría que haber, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber un evento
a cada 6 meses, ¿no? Los deportistas difícilmente, a menos de que sea pues ajedrez, ¿no? O deportes que no son exigentes físicamente, que te desgasta y que te puede llevar a lesiones si no te cuidas, no pueden haber más de 2 competencias importantes al año. Entonces, o vas a competencias mal preparado y lo tomas como entrenamiento, o te preparas nada más a 1 o 2 competencias en el año. Y para lograr, yo creo que eso es lo importante, independientemente de que si fuera pues el campeonato nacional de la federación o la olimpiada nacional o lo que fuese, pues lo más importante es que haya plática y coordinación entre la federación y cualquier juego que se organice a nivel federal o estatal o colegial, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Sí, bueno, aquí también ya te mandan felicitar, dicen que ojalá y hubiera personas como tú en la CONADE, al frente de la CONADE. Así que ya te están ahí, ya te están echando. Muchas gracias, pero estoy bien ocupado. Muy bien, bueno, no, es un comentario aquí de los participantes. Lo agradezco mucho sí, ese voto de confianza. Sí, lo que pasa es que, Dieter, luego se ve, primero, con la pasión que hablas, del deporte, de esto, porque fuiste deportista, porque fuiste presidente de una asociación deportiva, porque hiciste este proyecto de nación y entonces te involucraste, te metiste de lleno hasta las tripas del deporte en México y se ve que amas el deporte de este país, por un lado, y por otro lado, el conocimiento que tienes, el conocimiento que te dio hacer este proyecto, el haber, bueno, toda tu vida como deportista y al frente de la Asociación del Deporte de Natación, pues te ha dado esta oportunidad de conocer. Y la gente, de veras, los entrenadores, los promotores, los presidentes de clubes deportivos, esos clubes que están en los barrios de los municipios, están ávidos de tener gente que toma decisiones, en la toma de decisiones que amen al deporte y que sepan del deporte. La gente, de veras, es que también ya está cansada, está harta de año con año ver lo mismo y lo mismo. Alcaldes que ponen a gente que no tiene ni idea porque juega béisbol el domingo con él, lo ponen como director de deportes del municipio, y municipios importantes, te estoy hablando de municipios grandes del país. Me encuentro yo esa realidad y imagínate la gente que trabaja, que promueve, que fomenta el deporte, un club deportivo, una escuela de béisbol de niños, una escuela de baloncesto, y que tienen que ir a hablar con estos dirigentes para que los apoyen. Se topan en paredes, es una decepción estar duro y duro y duro trabajando, instructores, entrenadores, gente que ama el deporte y que ve que los que toman las decisiones pues ni les interesa, ni saben, ni quieren, ni pueden, y la verdad que hay una decepción en ese sentido. Sí, el punto más importante es el que mencionaste, el interés y las ganas de que las cosas sucedan, ¿no? Creo que tienes que tener cierta personalidad de mártir para meterte al sistema político mexicano y aguantar los golpes, aguantar los golpes por la espalda, aguantar las difamaciones, todo por querer hacer las cosas mejor. Si entras con una agenda diferente y una agenda personal, pues ya ahí es donde empiezas a cojear chueco, ¿no? Es como en una empresa, si tú necesitas contratar al director de mercadotecnia, pues imagínate poner como director de mercadotecnia a alguien que quiere poner su propia agencia de publicidad. Pues no, tienes que traer a alguien que sea apasionado de generar marcas, apasionado de dar a conocer el beneficio del producto. Si no, no lo contratas,
pues yo no veo la diferencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde en muchas ocasiones sí, efectivamente, yo creo que pasa en todo el mundo, ¿no? No creo que sea nada más México, pero particularmente en México, pues nos damos cuenta todos nosotros que estamos aquí conectados. Por ejemplo, y luego hay también los encerrones por estos celos y egos históricos de a ver quién gana más y quién puede, y el Comité Olímpico Mexicano, como yo decía, pues yo creo que tiene la mejor de las voluntades para asumir una regencia del deporte y apoyar en la gerencia y la regencia del deporte en México. Pero pues yo no he visto todavía que se junten y digan, ahora sí, vamos a jalar parejo, vámonos por esto. Es más, vamos a hacer una rueda de prensa, a ver de dónde sacamos juntos dinero para el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, para reactivarlo. Aquí estamos juntos, vamos a jalar. Son muchas agendas, mucha cuestión que pues yo no me considero ningún experto en la política, ¿no? Y también por eso no le entré a la política, porque sí es un mundo muy bizarro, honestamente es un mundo muy bizarro. Quieres hacer las cosas y a alguien te bloquea, por más que pueda hacer una buena cosa para el mexicano común, te lo bloquea o lo cancela o lo inicia de cero nada más porque quieren poner su nombre. Entonces, sí dolemos mucho de una falta de actitud propositiva. Sí, preguntan aquí que menciones la estadística que se generó en el estudio con respecto al potencial para generar atletas, con respecto a la cantidad de escuelas de educación primaria en México. Eso sí. Lo pregunta nada más ni nada menos que Rotter. Bueno, pues es que Rotter debería de tener el número porque él me ayudó a hacer todo el proyecto. No recuerdo bien, pero sí había específicamente una filmina sobre este punto, donde nosotros tenemos, creo que 3 veces o 4 veces más niños en primaria que lo que tiene un Colombia, por ejemplo, y que no estamos haciendo nada con esa materia prima, ¿no? Sí, no recuerdo, perdón al que preguntó las cifras, al conocedor, yo creo que nada más me quiso ventanear por no tener mis números en orden, pero sí, hay una estadística súper clara donde no nada más somos 125 millones de mexicanos, tenemos 40 millones de mexicanos en una edad que los podemos formar fácilmente a ser campeones. Y no lo estamos aprovechando. Era ahí donde entraba el sistema de educación pública con todas las escuelas. De acuerdo. Muy bien, Dieter. Pues se nos acabó el tiempo. Hay más preguntas, pero no quisiera abusar del tiempo de los participantes, de ti. No sé si quieres tomar 1 o 2 preguntas más, yo con mucho gusto. 3 preguntas más. O hacer algún comentario que se te haya quedado por ahí, Dieter. No. No. Está bien, déjame ver si encontramos compromisos. Muy bien. Sí, aquí hacen la pregunta de qué tanto se puede adaptar o adoptar esto que decías tú de ejemplos exitosos de otros países. ¿Qué viviste tú? ¿Qué fue lo que sentiste? Hay mucho de lo que se está haciendo en los países con éxito que se pueda aterrizar, que se pueda llevar aquí en México, dada nuestra sociedad, nuestra situación política, social, idiosincrasia y demás. Sí se puede. Tiene que haber un convencimiento de, primero que nada, saber que el dinero que se designa al desarrollo de la activación física y del deporte social y también el de alto rendimiento, porque a fin de cuentas también hicimos un estudio y vimos que entre más medallas olímpicas vaya generando un país, más niños empiezan a practicar esos deportes. Entonces es como una bola de nieve positiva, ¿no? Y creo que lo que se puede adaptar es pues, la voluntad. Si nosotros entendemos que el dinero que se le designe al deporte en todas sus facetas es dinero bien invertido, pues ahí eso es lo más fácil que podemos adaptar. Por ejemplo, tienes a Colombia, tienes a Brasil, que por cierto nos están rebasando por la derecha. Bueno, Brasil ya nos rebasó, pero Colombia viene bien duro y es por un trabajo bien hecho. Tiene a 2 millones de niños
practicando deportes supervisados con metodólogos en su sistema de educación. Entonces, dale unos 8 años y vas a ver Colombia. Pero también la Gran Bretaña, Australia, todos utilizan entidades generadoras de flujo para asignar recursos. La lotería o las telefónicas, las empresas telefónicas, o lo que te platiqué sobre Australia, que, oye, pues es una manera de un impuesto directo que reditúa mucho bienestar, que es, tú quieres una licencia, pues luego tendemos a considerar como normal que a cambio de la licencia te pasan un moche, ¿no? Bueno, pues allá lo que hacen es que a cambio de la licencia le pasas un moche, pero a la población. 2 horas de tu gimnasio al día para las escuelas que estén cerca de ti, que sean públicas y que no tengan instalaciones, ¿no? Entonces, todo empieza por la voluntad, y si desde la cúpula hay una voluntad de saber el retorno sobre la inversión que genera el deporte, entonces creo que ahí empezaría a funcionar mejor, y con una coparticipación de todos, que esa es la otra cosa, la mejor práctica que claro que podemos adaptar en México, que todos sean corresponsables y copartícipes. De acuerdo. Un comentario que hacen aquí es que se debería retomar lo del CICED, el sistema de certificación de entrenadores deportivos. Está muy caído. El desarrollo de entrenadores en México ha ido de más a menos. Prácticamente el sexenio pasado se le dio muy poca importancia y ahora pues prácticamente no se le ha dado nada. Entonces, sí hay una preocupación por parte de la capacitación, de la certificación de entrenadores deportivos, y que creo que tú mencionabas que pues un eje muy importante en tu proyecto. Es vital, es absolutamente vital. Mientras que Estados Unidos tiene a 2 millones de entrenadores registrados en todos los deportes, pues México creo que no llega ni a los 20,000, ¿no? Entonces, hay una deficiencia ahí tremenda, y pues de ahí parte todo. De ahí, de un buen entrenador, de un buen profesor, ya ni digas entrenador, simplemente para la activación física, un profesor que inculca el deseo por hacer deporte versus un profesor que espanta a los niños, pues entonces ya estás empezando mal, ¿no? Nosotros habíamos analizado ciertos modelos para el deporte estudiantil de primaria, que tenía que ver con readecuar las instalaciones, es decir, una cancha de básquetbol. Pues yo no sé en qué mente cupo que las escuelas primarias que tienen canchas de básquetbol son canchas profesionales, son canchas de tamaño profesional. O sea, un niño ve la red, la canasta ahí arriba, tú sabes cuándo va a querer jugar, nunca, porque ni llega la pelota. Entonces tienes que hacer canchas infantiles. Lo mismo pasa con el tenis, lo mismo pasa con el voleibol, en fin, son muchas pequeñas cosas que solamente se pueden lograr con una capacitación del profesorado de educación física. Esencial. Esencial. Muy bien, Dieter. Muchas gracias, Dieter. Al contrario. Fue un placer platicar contigo. Gracias a los participantes, hubo muy buenas participaciones. Dentro de 2 semanas vamos a platicar, voy a platicarles acerca de, por ahí les mando la información, de la planeación ahora operativa, el plan operativa, cómo ganchar el plan operativa con ese plan estratégico, cómo ganchar el día a día, los objetivos específicos de los programas con esa planeación estratégica. Entonces, vamos a hablar de eso dentro de 15 días. Esta información, igual que todas las demás, las voy a poner en mi página, los comentarios, los videos, el material de apoyo, el flyer que me vas a enviar, Dieter, también lo voy a poner ahí con mucho gusto para que la gente lo pueda consultar, lo pueda ver. Y entonces, bueno, pues seguir hablando de esto, que es algo que nos apasiona y que es algo muy importante para el desarrollo social de este país, el deporte como un medio. Víctor, yo encantado, hasta me hiciste un favor porque volví a recordar todo ese trabajo que fue muy gratificante, muy satisfactorio. Lo sabía. Muchas gracias. Un abrazo, Dieter. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto a todos.